Vamos a separar este vídeo en dos partes. La primera es la que llamaré responsabilidad. La segunda serán datos, por lo que no os vayáis hasta ver las dos. ¿A qué llamo responsabilidad? Hay una brecha muy grande culturalmente hablando entre generaciones jóvenes y de tercera edad. En esta brecha convergen tecnología, formación profesional, relación social y precariedad económica. Enfocando el problema de las pensiones, los jóvenes ven varios problemas. Su precariedad económica se ve incentivada por una expropiación de su dinero para el mantenimiento del bienestar de otras personas sin que el suyo propio se haya establecido aún. La incapacidad de ahorrar, crear una familia, crear patrimonio, riqueza, bienestar. Toda esta pobredumbre incentiva la acción. Internet, como vemos en otro vídeo que he dedicado a ello, ha abierto las puertas de la información, el intercambio de ideas entre individuos, incluso en diversas partes del país o del mundo. Esto crea una generación con unas opiniones, unas ideas que no provienen del Estado y los medios de comunicación tradicionales. Esto permite averiguar mucha información que no se da en estas fuentes. Este es un punto clave entre estas dos generaciones, ya que la información permite saber si estás o no en la cueva de Platón. Los jóvenes, ante la precariedad, quieren solucionar problemas. De ello surge el estudio, la formación. Esto implica un análisis más crítico, objetivo, con datos y fundamentos del problema. Cuando entramos en este contexto, ver a una persona de la tercera edad hablar como si fuera un niño pequeño, de que los jóvenes deben trabajar para pagarles la pensión y no lo están haciendo y son unos vagos, sin que esta persona haya dedicado el tiempo necesario de hincar codos en la mesa y ponerse a estudiar, provoca un error de comunicación enorme. Falta de responsabilidad. Los mayores han creado un presente precario para los jóvenes y siguen exigiendo que se fomente eso a beneficio suyo, mientras ellos poseen vivienda, familia, patrimonio, riquezas, más riquezas que los jóvenes, y estos no tienen nada, ni pueden ahorrar para tener, ni ven que sus hijos puedan tener. Bueno, directamente es que ni siquiera pueden tener hijos. Falta de responsabilidad. ¿Creéis que no tenéis esa falta de responsabilidad? Los jóvenes no han experimentado lo que es beneficiarse de una pensión y aún así saben más sobre el funcionamiento de las pensiones en España que los que sí se benefician. Ahí está la falta de responsabilidad. Hay incluso ministros y políticos que no saben cómo funciona el sistema de pensiones. Hay otros que lo han denunciado, de decir, ¿cómo puedes estar en el Congreso de los Diputados y ni siquiera saber cómo funciona el sistema de pensiones? Cuando no sabes sobre algo, pero opinas y exiges sobre ese algo, tu actuar pasa a ser el de un niño inocente, es lo que he mencionado antes, que pide la realización de sus deseos a Papá Noel, sin pensar en la lógica real del mundo y en las consecuencias que puede tener esos deseos. Aquí es donde se produce el fallo de comunicación. Si no hay formación sobre el tema a debatir, no hay debate posible, y si exiges que tu opinión se imponga a la realidad, pides guerra, ya que al no saber y estar formado, tus exigencias no tienen criterio, empeorando la situación. Es como si pidieses operar a corazón abierto a una persona que no tiene formación. Pues seguramente le mate. Ese empeoramiento lo sufren los jóvenes, lo que incentiva una guerra generacional. Y todo porque no nos pongamos, ambos bandos de la mano, en una mesa, a estudiar el problema, y en cambio exijamos de manera egoísta un beneficio personal, poniendo como base ese egoísmo. Narrativas como, yo he trabajado, así que me lo merezco. Es ser un niño pequeño y decir, he sido bueno, así que Papá Noel me debe traer una moto. Imagina exigir eso a tus padres. Ellos se endeudan, porque te hacen caso, para pagarte esa moto. Y al fin tus deseos son cumplidos. Acabáis a la calle por tu moto. Por esto es que los padres piensan y no actúan por, me merezco X cosa, que el mundo me lo dé, o me cierro de brazos y me enfado, como un niño pequeño. Los jóvenes no pueden comprar una casa y ven cómo deben pagar una pensión a personas que ya poseen casa, familia, riquezas o incluso varias casas. Es el mayor porcentaje además de personas que tienen múltiples casas, son precisamente de personas de más de 60 años. Ven cómo la tercera edad recibe un 62% más de lo que ha aportado. Y esto no genera un odio hacia la tercera edad, ni una posición de victimismo en la que la tercera edad debe solucionar este problema, mientras los jóvenes se quedan mirando la playa. El victimismo es una posición mental de debilidad extrema, donde la actuación se anula. La culpa a terceros impide la solución y la responsabilidad y el control de la situación, esto también lo hemos visto en otro vídeo, y la dependencia se vuelve absoluta tras esa pérdida. Además de una posición mental y emocional débil, lo que dificulta la superación del problema. Es el escenario perfecto de cualquier tirano con ambición de control social.
Lo que ven los jóvenes es la necesidad de analizar el problema de verdad, de manera objetiva, ya que han visto cómo la falta de responsabilidad de sus antepasados han provocado su precariedad actual. Y para solucionar un problema, primero debe aceptarse. En ello comienza el aceptar el enorme problema de las pensiones, recuperar esa responsabilidad perdida y juntos, jóvenes y tercera edad, darnos la mano, hincar codos y estudiar y solucionar el problema. Ver la televisión y exigir derechos como si fueran regalos de Papá Noel solo arruina más la situación. Y si no resolvemos esto, no solo los jóvenes no podrán formar un futuro o un presente, sino que sus posibles hijos ni siquiera tendrán nada. Ahora vamos con los datos. No voy a analizar el problema de las pensiones en sí y su solución, eso irá en otro vídeo, sino que profundizaré en la solución actual que viven los jóvenes, para dar perspectiva del escenario actual, y lo que ha provocado esa necesidad juvenil de estudiar, de formarse, salir a la calle, enfrentar un poder mediático, social y político que ha destruido su presente y futuro. O incluso salir de España. Cada vez más jóvenes salen de España. Sin ella, la comunicación seguirá siendo inefectiva, la guerra entre generaciones se agrandará, y entre insultos y conflictos el problema pues seguirá presente. Y los políticos seguirán disfrutando en sus balcones de la batalla campal, porque al final ellos nunca sufren estas consecuencias, estas guerras. Por ello, si no te informas, no hables, por responsabilidad. Si no has estudiado en profundidad un problema y tienes datos, informes, análisis objetivos y con criterio profesional, por así decirlo, un poco al menos, no intervengas con una opinión con el único fundamento de egos y vivencias personales, ya que todos las tenemos, pero las sustituimos por horas y horas de hincar codos, estudiar y enfrentar la realidad. Esa es la diferencia. Basar tu realidad un estudio empírico de la realidad, ponerte serio. Esto nos une bajo la misma base, la misma realidad objetiva. Lo otro, las ideas personales subjetivas, nos separan a cada uno, nos posicionan en egos y sesgos individuales enfrentados entre sí, en un sistema cuya naturaleza es, o tu idea impera, o impera la mía. Por lo tanto, la naturaleza es conflicto, ese mismo conflicto que Zapatero mencionaba como recurso de control social y mantenimiento de la jerarquía de poder. Ahora comienzo con los datos. Entre jóvenes de 18 a 34 años, solo el 30% son propietarios o copropietarios de una vivienda. Dentro de ese grupo, los de 25 a 34 años tienen una tasa de propiedad del 32%. 16% titular único, más un 17% lo compartido. Y de 18 a 24 años, solo un 22%. Para los más jóvenes, de 18 a 24 años, aproximadamente el 22% tienen vivienda en propiedad, 11% únicos y 13% compartida. Según el Banco de España, imaginar antes, ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos, lo de compartir una propiedad con algún amigo o algo así, eso era impensable. Según el Banco de España, la tasa de propiedad entre hogares con cabeza de familia menor de 35 años cayó del 69,3% en 2011 al 31,8% en 2022. Eso es una caída de entre 30 y 40 puntos porcentuales, una barbaridad. Tenemos casi la mitad de las personas que antes podían formar una familia, alcanzar una madurez de manera independiente, tener los recursos necesarios para formarse en esa independencia, ese bienestar. Lo han perdido. No solo se debe a la pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta los impuestos, la inflación y el encarecimiento de los elementos básicos, y riqueza, sino a un nuevo paradigma también de formación profesional, que retrasa el traslado al mundo profesional y la ganancia de dinero por una promesa de incentivos económicos futuros. En 1991, los jóvenes de menos de 25 años representaban el 24% de la población. En 2024 ha bajado al 15,9%. Si unimos esto al aumento de los jubilados respecto al total de la población, pasando de 1990 con un 14,8% a un 19,3%, vemos que la pirámide se está invirtiendo, tensionando cada vez más el sistema de estafa piramidal que es el sistema de pensiones, con una deuda actual de 126.000 millones, tras más de 3 décadas de impagos. ¿Recordáis lo de la responsabilidad? Salió en televisión Elma Saiz Delgado, es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Partido Socialista, tranquilizando a los españoles al decirles que no había ningún problema, no había deuda. Es más, las cosas iban tan bien que estaban llenando una hucha. Es decir, que sobra el dinero.
y no nos hemos enterado. Tengo la sensación, y esto corrígeme, que soy de las últimas generaciones que va a poder cobrar su pensión. No, pero esto no va de sensaciones. Esto va de datos. Bueno, pues dame los Estamos datos. con un sistema más fuerte que nunca. Estamos con una hucha de las pensiones que va a empezar la próxima legislatura con más de 30.000 millones de euros. Estamos con una ratio, que eso es muy importante. ¿Cuánta gente? ¿Qué significa esto de la ratio? ¿Cuánta gente cotiza para sufragar, para pagar las pensiones que se la han ganado con mucho esfuerzo los pensionistas? Estamos en una ratio, si no me baila la cifra, 2,44, pero lo más importante, la mejor ratio en la serie histórica, quitando los años de burbuja inmobiliaria. Esos datos, aparte de que te miro y te digo que estés tranquilo, demuestran que tenemos una reforma de las pensiones. Estamos comprometidos con seguir, por supuesto, revalorizando las pensiones por ley a los pensionistas, porque eso es justicia social, pero también estamos alimentando el lado de los ingresos, que eso es... Vamos a explicar qué es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Lo conocemos coloquialmente como la hucha de las pensiones. Y el dato importante es que supera los 7.000 millones de euros, que es el nivel más alto desde el año 2018. En lo que llevamos del año 2024, gracias al mecanismo de equidad intergeneracional, la hucha de las pensiones se ha nutrido con más de 1.370 millones de euros, un ritmo con el que esperamos acabar el año con 9.000 millones de euros ahorrados. Y lo que va en esta legislatura supondrán más de 25.000 millones al final de la legislatura. Se constata con estos datos que el Fondo de Reserva vuelve a ser garantía de las pensiones de la Seguridad Social. Hasta mayo, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social asciende a 48.772 millones de euros. Eso es lo que España ha gastado en mayo en pensiones en los 5 primeros meses del año. Esto incluye jubilación, viudedad, incapacidad permanente o las pensiones en favor de familiares, es decir, las pensiones contributivas. Los ingresos por cotizaciones de ocupados, sin incluir las cotizaciones de las personas paradas, suben a 50.960 millones, es decir, 48.800 millones de gasto versus 51.000 millones de ingresos. Suben los gastos, sí, pero también suben los ingresos. En base a la última ejecución presupuestaria, se ingresa por cotizaciones un 8% más que hace un año gracias a la buena marcha del empleo. Esto es lo que escuchas en la televisión. Por esto los jóvenes dejan de verla, no porque una persona pueda mentir en ella, en internet también se puede mentir, sino por cómo funciona la televisión y su forma de comunicación de una sola vía. En esto profundizo en otro vídeo, en análisis entre internet y medios de comunicación tradicionales. Os recomiendo que lo veáis. Es la diferencia entre la comunicación de una sola vía de los medios de comunicación oficiales e internet, que permite la interacción. La tasa de emancipación ha bajado a un 15,2%. La cifra más baja desde que hay registros. Solo 1 de cada 7 jóvenes logra emanciparse. Teniendo en cuenta que se necesitan unos 59.000 euros de media para la entrada de la hipoteca, nos encontramos ante un ahorro de décadas solo para la entrada. El alquiler se convierte en gran cantidad de casos en el único medio disponible, siendo este mismo el que se lleva todos esos ahorros, prolongando aún más la espera. Es que es imposible tener casa.
Esto desemboca en una pérdida de riqueza neta del 72% en comparación a 2002, mientras que la de los mayores aumentó un 98,7%. La deuda por préstamos al consumo también ha subido 5,2 puntos porcentuales respecto a 2002, mientras que la deuda hipotecaria ha bajado por la imposibilidad del acceso. Todo esto muestra un ataque directo al pilar económico y social de un país. Sin una vivienda no se puede crear unidad familiar ni lazos afectivos más profundos. El reemplazo poblacional se ve afectado y la madurez se alcanza cada vez de forma más tardía. La economía del país se ve afectada por la inestabilidad, el dinamismo económico de España y la inversión productiva es cada vez menor. La capacidad de ahorro se anula y la dependencia, un estado de pobredumbre, esclavitud, en este caso con el Estado, aumenta, condicionando una gestión política con incentivos para la captación de votos a corto plazo y el mantenimiento de esa dependencia, al igual que una empresa ve incentivos en el mantenimiento de clientes. ¿Por qué creéis que tanta burocracia para que no se permita la construcción de vivienda? Al mismo tiempo que los políticos dicen, vamos a salvar la vivienda, pero no dejan construir. Y ponen unos impedimentos brutales a las constructoras. El nulo ahorro también afecta a la posibilidad de hacer frente a dificultades. La seguridad empeora cuando la economía desaparece. Los delitos aumentan a propagarse. Las mafias, el tráfico de drogas, los suburbios. Y está demostrado que donde surge esto, el tráfico de drogas, los delitos proliferan en consecuencia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, también en Estados Unidos, se fomentó de forma crítica y masiva la construcción y reconstrucción de la vivienda. Eso permitió erigir ciudades enteras, como Emmeloord, en Países Bajos, solventando el problema de esa escasez. Una ciudad entera. Algo básico para el desarrollo del individuo, la familia y la economía. La expansión económica tras la guerra demandaba más vivienda. Viene de la mano, tampoco hace falta estudiar para entender esto. Que tras una guerra mundial sean capaces de construir ciudades enteras y ahora ni siquiera podamos construir más casas porque los políticos lo impiden, es que ahí está la diferencia. Limitar vivienda es limitar la economía de un país. Ya hemos vivido escenas de escasez y sabemos las soluciones que pusimos en marcha. Tenemos el mismo problema, pero sin una guerra. Y en cambio las soluciones son las contrarias. Tras la Segunda Guerra Mundial se suavizaron drásticamente la burocracia y las leyes ofrecían condiciones privilegiadas a promotoras enfocadas en la rápida construcción de viviendas y de servicios públicos. ¿Veis la diferencia? La clave fue que la rápida construcción de vivienda enlazaba correctamente con la expansión del crédito y la demanda, evitando así una burbuja especulativa que ocasionara una crisis. En cambio, si hubiesen optado por unas altas regulaciones, como ahora, la construcción se hubiera retrasado, la especulación aumentaría, el crédito crecería también por encima de la nueva oferta de vivienda y hubiese comenzado una nueva burbuja, como la que tenemos ahora, en forma de especulación debido a la escasez. Es que es provocado todo, al final, si estás en el poder tú provocas lo bueno y lo malo. La diferencia está en que esta burbuja especulativa favorece a las élites político-económicas. Por tanto, que el problema de la vivienda se postergue en el tiempo, analizando también el contexto para aclarar el análisis, se debe de forma activa y voluntaria a la decisión de las personas al mando. Quien diga que el problema se debe a fondos de inversión, por favor, que investigue. Codos en la mesa y a estudiar datos, crear una investigación seria y objetiva, y no hablar con los datos de tu político favorito, de tu ideología favorita. Debemos tener responsabilidad y dejar de errar. Digo esto porque sigue habiendo millones de personas en España que piensan esto y que al mismo tiempo tienen nulo conocimiento profundo sobre el problema de la vivienda, datos completos, no parciales para manipular un análisis en beneficio personal, que corroboren su versión y todo lo que se debe para un análisis correcto de algo tan complejo como es esto. Incluso dicen que el problema son los fondos buitre y ni siquiera saben el porcentaje de viviendas que poseen, en qué lugares y en qué porcentaje por lugar, viviendas ocupadas, en alquiler, desocupadas, etc. Por ejemplo, en los años 80 se estima 3,51 personas por vivienda. Ahora, 2,3 en Madrid. Eso parece indicar que hay menos presión, ya que hay más viviendas por habitante. O sea que bien, ¿no? Mejor en Madrid. Pero sucede lo contrario. Hay presión, más presión que nunca. Y esto se debe, lógicamente, a razones que crean este suceso. Ahora te toca investigar. En este vídeo no entro en el problema de la vivienda, como dije, quizás en otro. Lo digo porque un político llega, te suelta ese primer dato y ya está. Estás completamente informado de la realidad y sigues reafirmando a ese político favorito y esa ideología que también hace las cosas, porque sois cómplices. ¿Ves? Es por esto que dejes la televisión e hinques codos a estudiar.
En 2018, las pensiones y los intereses de la deuda ya representaban el 50% del gasto de la administración del Estado. En 2025, con récord de recaudación y subvenciones por parte de Europa, esos mismos gastos representan el 70%, y las previsiones para el futuro solo auguran aumentos. Esto condiciona la base del rendimiento del país. Básicamente es la base de todo, entrando en ella la seguridad, el bienestar, el trabajo, la inversión, la sanidad, la educación. Con esto quiero decir que esta información es vital para todos nosotros y debería hacernos levantar del asiento y cambiar las cosas. Es nuestro futuro. Son problemas que tendremos que enfrentar sí o sí en nuestro futuro. Y problemas que ya estamos viviendo desde hace años. Nos sostenemos a base de deuda, aumento de impuestos, más de un 30% desde 2018, y dinero regalado por Europa, el cual ni siquiera se destina al sector privado, al sector productivo, sino que la mayoría ha ido a aliviar los gastos del Estado y a empresas públicas, donde se gesta la corrupción del país. Ahí se encuentra el CEPIME denunciando a Sánchez por usar ese dinero para sus fines personales y no para lo que está destinado por orden europea, orden la cual era hacer crecer al país. Y es que lo que viene es aún peor. Los intereses comprometidos ya superan el 600% del PIB, es que es una barbaridad. Es deuda que no anuncian, que no aparece en los datos oficiales porque aún no ha sido devengada, pero que no solo es deuda ya comprometida, sino que irá en aumento. Observar este gráfico. Somos el país que más obligaciones futuras tenemos. Esto es un problemón de tamaños jodidamente enormes. Esto ha sido provocado por nosotros. Estos son los problemas a los que nosotros, los jóvenes, vamos a tener que enfrentarnos y sufrir en nuestro futuro. Y lo haremos sin tener ni la mitad de riqueza que nuestros ancianos a nuestra edad. Sin ahorros, con deudas, sin casa, sin estabilidad. El recorte de pensiones con un cambio de sistema a uno más eficiente y menos destructivo, como acabáis de observar, es vital para nosotros. Pero mientras tanto, lo único que se escucha en las televisiones son ancianos que se quejan de jóvenes vagos que no les pagan su pensión, políticos que necesitan del voto de los jubilados porque solo piensan a corto plazo. Y como veis, los problemas a largo plazo se están agrandando muchísimo. Las acciones presentes deberían ser actuar a largo plazo, pero en cambio los políticos siguen actuando a corto plazo porque es lo único que les interesa es su vida personal, 4 años en el gobierno, 8 años y a tomar por culo el resto de España que les den. Porque las consecuencias del buen rendimiento o el mal rendimiento de España, ellos no las sufren. Es por eso que hay que cambiar el sistema, porque no puede haber... ¿Tú por qué te quieres ir al médico cuando estás malo? Porque tú sufres tu tos. Tú sufres tu tos. En cambio, si el vecino del cuarto está malo, es que tú ni te enteras porque no la sufres. Pero cuando tú sufres tu tos, tú tienes sufrimiento, dices, coño, sufro las consecuencias, voy a ir al médico. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos a la élite, a los que eligen, que no sufren los problemas de España? Pues que les va a dar igual, si no los sufren. Y por eso, lo único que sí que sufren es la pérdida de su posición de poder. Entonces, como lo único que sufren es la pérdida de su posición de poder, lo único que piensan es en actuar de tal forma que sigan manteniendo su poder en esos 4 u 8 años. Es decir, que no les importa España, porque es que no sufren las consecuencias. Si sufren la consecuencia de pirarte del poder, por lo tanto solo actúan para sí mismos. Y si destruyen el futuro de España y destruyen las nuevas generaciones, intentando captar el voto de los ancianos y no dándoles información de cómo realmente son las cosas y cómo de catastrófico es el sistema actual de pensiones, pues entonces ya lo tenemos todo hecho. Los políticos necesitan del voto de los jubilados o a punto de jubilarse porque solo piensan en ellos mismos, porque no estudian economía, no estudian el sistema de pensiones para tener una visión más objetiva de la realidad y poder trabajar toda la sociedad juntos de la mano para solucionar los errores de España. Mientras sigamos cada uno mirando únicamente por uno mismo, de manera egocéntrica, el país seguirá derivando hacia la ruina, donde ahí sí que sí, todos y de la mano sufriremos las mismas consecuencias como estúpidos al no haber actuado antes. Todo esto ha provocado, además de la huida de jóvenes de informarse por medios tradicionales, entro en el porqué de esto en el otro capítulo, de la comunicación, de los medios de comunicación, la precariedad provoca actuación. Y de ella surge un análisis del problema para poder solventarlo. Esto es lo que ocurre entre los jóvenes. Al menos en mi caso, no es victimismo, es solución de error. Y si estos estudios no son realizados y lo único que se escucha es «debéis pagarnos las pensiones»,
Hemos trabajado para poder obtenerlas, es nuestro derecho. Es como escuchar a un niño pequeño que no sabe cómo funciona el mundo y exige que se cumplan todos sus deseos por arte de magia, sin tener en cuenta las reglas y el perjuicio a terceros que implicaría esa concesión de deseos. Ahora mismo los jóvenes ven como su dinero va a unas generaciones que, a su edad, ya tenían casa, podían por tanto crear una familia y la tenían, tener varios hijos sin problemas económicos e irse de vacaciones un mes entero. Ven que mientras siguen pagando impuestos, deudas y alquileres, su riqueza no mejora, la familia no se crea y el ahorro es inexistente. Su futuro se bloquea y por tanto, si son incapaces de crear unas condiciones correctas en su presente y para su futuro, ¿cómo van a estar pagando a unas generaciones que no han vivido esos problemas y que ya poseen todo aquello que ellos desean? Casa, familia, hijos, patrimonio, riqueza. Y ese análisis no lleva a odiar a la tercera edad, sino a resolver un problema que debería haberse resuelto en su momento, hace muchas décadas. Deberían haber estudiado, analizado la política económica de su tiempo, las pensiones, haber dicho no a este modelo que pondría en jaque y ha puesto en jaque a las futuras generaciones, un modelo de estafa piramidal, que si yo lo ejerciera ahora mismo, yo iría a la cárcel, si ejerciera ese mismo modelo. Eso es lo que habéis apoyado durante décadas. Por esto que ahora los jóvenes toman la responsabilidad de dejar la televisión e informarse, educarse, ganar poder y cambiar las cosas, es lo que tienen la necesidad, hace que el hombre actúe. Esto no es una lucha entre generaciones, es una lucha por hacer las cosas bien, y eso empieza por estudiar. Por lo que una opinión de un anciano que no ha realizado ese ejercicio de hincar codos y estudiar el problema de manera profunda, lo único que provoca es más leña al fuego, más crispación y más guerra entre generaciones. Esa actitud egoísta de no me informo y exijo que los jóvenes paguen mi pensión puede condicionar a que los jóvenes digan pues no te doy ni un euro y ahora, de forma malsonante, pues te jodes. Es lo que pasa cuando no nos juntamos a resolver un problema. Y en cambio pasamos a tirarnos en el sofá, a ver la televisión y exigir derechos propios como si fuesen regalos de Papá Noel. No voy a entrar en esas soluciones porque sería un tema muy largo, para otro vídeo. Este vídeo era para mostrar un poco el descontento social tanto de los jóvenes como de los pensionistas, que ven como única forma de supervivencia que los jóvenes sean expoliados. Este es el corrupto sistema de pensiones que seguimos apoyando. Si a algún pensionista no le gusta lo que cobra, que luche con nosotros por cambiar las cosas. No se quede mirando su ombligo y exigiendo como un dictador que, sin conocimiento de la situación, el resto le deba sumisión y le entreguen el dinero que él espera recibir.